Año 322 antes de nuestra era. La isla de Calauria, perdida en el azul del Golfo Sarónico. Aquí, en la arboleda sagrada, a la sombra de las antiguas columnas del templo de Poseidón, un anciano buscaba refugio. Su cuerpo estaba agotado por el largo viaje y décadas de lucha incansable, pero mantenía la espalda erguida. Su mirada, fija en los lejanos y apenas visibles contornos de su Ática natal, velados por la bruma, estaba llena de un orgullo inquebrantable y una tristeza insondable. Alrededor del templo, el cerco ya se estaba cerrando. Los soldados de Arquías, apodado el cazador de exiliados, el perro fiel del gobernador macedonio Antípatro, habían llegado para llevárselo. Arquías entró en el santuario. No se atrevió a usar la fuerza en tierra sagrada. En su lugar, comenzó a hablar, con voz meliflua y falsa. Le prometió al anciano la clemencia de Antípatro, un regreso honorable, la vida. El anciano escuchaba en silencio, su rostro tan impenetrable como la máscara de un actor en el teatro de Dioniso. Conocía el valor de las promesas macedonias. Había visto caer Tebas, había visto morir la libertad de Grecia. Sabía que no le esperaba la clemencia, sino la humillación y la ejecución. Le pidió a Arquías solo un momento para escribir una carta de despedida a sus familiares. Obtenido el permiso, se retiró al interior del templo, se sentó, tomó un cálamo, una pluma de caña, y se lo llevó a la boca. Arquías y sus hombres esperaron. Los minutos se arrastraban, convirtiéndose en una eternidad. Finalmente, cansados de esperar, se acercaron. El anciano estaba sentado, con el rostro cubierto por su manto. Cuando lo tocaron, se desplomó sin vida sobre el suelo de mármol. En el cálamo que había sostenido en su boca durante tanto tiempo, había veneno oculto. Así murió el último gran defensor de la democracia ateniense, un hombre que, con la sola fuerza de su palabra, durante 30 años desafió en solitario a la maquinaria militar más poderosa de su tiempo. Un hombre nacido débil, enfermizo, con defectos en el habla, pero que por la fuerza de su voluntad se convirtió en el más grande orador de la historia de la humanidad. Un hombre cuyos discursos, las filípicas, se convertirían en un nombre común para cualquier intervención airada y acusatoria. Se llamaba Demóstenes. Su vida fue una tragedia en el sentido verdaderamente griego de la palabra, la lucha de un héroe contra un destino ineludible. Vio la tormenta que se avecinaba cuando otros solo veían un cielo despejado. Gritó sobre el peligro cuando otros preferían escuchar discursos halagadores. Llamó a los sacrificios en nombre de la libertad cuando sus conciudadanos solo ansiaban paz y entretenimiento. Perdió su batalla principal. Su mundo, el mundo de las ciudades-estado independientes y libres, estaba condenado. Pero su derrota se convirtió en un monumento inmortal a la lucha por la libertad. Para entender cómo un niño enfermizo se convirtió en la voz de Atenas, cómo su palabra se convirtió en un arma contra las invencibles falanges macedonias, y por qué su historia sigue siendo relevante hasta el día de hoy, viajaremos al corazón del siglo IV antes de nuestra era, a un mundo de una edad de oro moribunda y el nacimiento de un nuevo imperio. Esta es una historia sobre el poder de la palabra, sobre el precio de la libertad y sobre un hombre que lo apostó todo por su ciudad. Esta es la historia de Demóstenes. Antes de que nuestro héroe suba al escenario, debemos examinar el propio escenario en el que le tocará interpretar su trágico papel. Pues la Atenas en la que nació Demóstenes, en el año 384 antes de nuestra era solo una sombra de la brillante ciudad que una vez fue la hegemón de la Hélade. La edad de oro de Pericles, la época de la construcción del Partenón, de las representaciones de las tragedias de Sófocles y Esquilo, de las conversaciones filosóficas de Sócrates, había pasado a la historia. Sobre la ciudad pendía la sombra del mayor trauma de su historia, la derrota en la guerra del Peloponeso. Esta guerra, que duró casi 30 años, desde el 431 hasta el 404 antes de nuestra era, fue, en esencia,
una guerra mundial de todo el mundo griego. Dos bloques, el Imperio Marítimo Ateniense y la Liga del Peloponeso liderada por Esparta, se enfrentaron en un combate mortal. Atenas perdió. Perdió su flota, su imperio, sus largos muros que conectaban la ciudad con el puerto del Pireo. Los espartanos instalaron en la ciudad un cruel régimen oligárquico, los 30 tiranos. Y aunque la democracia fue restaurada poco después, las cicatrices permanecieron. La Atenas del siglo IV es una sociedad que vive en un estado de profundo síndrome postraumático. Había perdido la fe en su propia grandeza, en su excepcionalidad. Ansiaba paz y tranquilidad, estaba cansada de guerras y ambiciones imperiales. La fuerza política principal se convirtió en el Partido de la Paz, liderado por políticos pragmáticos como Eubulo. Su programa era simple: no involucrarse en grandes aventuras de política exterior, centrarse en la recuperación de la economía, el comercio y en asegurar una vida cómoda para los ciudadanos. El símbolo de esta nueva era fue el teoricón, el llamado Fondo para Espectáculos. Inicialmente, era dinero asignado por el Estado para que los ciudadanos más pobres pudieran asistir a las representaciones teatrales durante las festividades. Pero bajo Eubulo, este fondo creció hasta alcanzar proporciones increíbles. A él se destinaban todos los excedentes del presupuesto estatal. De hecho, fue el primer sistema de pagos sociales estatales de la historia. El dinero se distribuía a los ciudadanos para las más diversas necesidades. Esto aseguraba la popularidad de los políticos y un relativo bienestar para el pueblo. Pero este sistema tenía su reverso. Cualquier gasto militar que requiriera una reducción del teoricón era recibido con hostilidad por el pueblo. Los atenienses se libraban de su deber cívico y militar, prefiriendo gastar el dinero en fiestas en lugar de en la construcción de nuevos trirremes o el mantenimiento del ejército. Y, sin embargo, seguía siendo Atenas. Incluso en su decadencia, seguía siendo el centro cultural e intelectual de la Hélade. Fue en esta época cuando Platón fundó su academia, y más tarde su discípulo Aristóteles, su liceo. Las escuelas filosóficas florecían. El teatro, aunque había perdido el pathos trágico del siglo V, dando paso a la comedia de costumbres, seguía siendo una parte crucial de la vida pública. Y, lo más importante, Atenas seguía siendo la democracia más radical del mundo antiguo. El poder aquí no pertenecía a reyes o aristócratas, sino a la asamblea del pueblo, la eclesía. Cualquier ciudadano ateniense varón de pleno derecho podía acudir a la colina del Pnyx, donde se celebraban las asambleas, y participar en el debate y la votación de cualquier asunto, desde la declaración de guerra hasta la aprobación de los precios del grano. Todos los cargos públicos, a excepción de los militares, se distribuían por sorteo. El poder judicial pertenecía a enormes tribunales de jurados, la Eliea, donde se sentaban cientos y, a veces, miles de ciudadanos. Este sistema generó un fenómeno único. El arte de la elocuencia, la retórica, pasó a desempeñar un papel central en la política. En un mundo donde cualquier decisión se tomaba por el voto de miles de personas, el único instrumento de poder era la palabra. La habilidad de persuadir a la multitud, de cautivarla con una idea, de aniquilar a un oponente en un debate público, era la clave de la influencia política. Los grandes políticos eran grandes oradores. El orador, o rétor, se situaba en la tribuna de piedra del Pnyx, la bema, y se dirigía directamente al demos, al pueblo. Su tiempo estaba limitado por el agua que goteaba en un reloj de agua, la clepsidra. Su destino dependía de si en ese tiempo lograba dominar las mentes y los corazones de miles de oyentes. Del mismo modo, la elocuencia era vital en los tribunales. En el tribunal ateniense no había fiscales ni abogados profesionales. El demandante y el demandado debían defenderse por sí mismos. Podían, sin embargo, contratar a un redactor de discursos profesional, un logógrafo. El logógrafo estudiaba el caso.
escribía para el cliente un discurso de defensa o de acusación, que éste luego memorizaba y pronunciaba en el tribunal. Para muchos oradores principiantes, trabajar como logógrafo era el primer peldaño en su carrera política. Fue en este mundo, un mundo de democracia cansada pero aún orgullosa, un mundo donde la palabra se valoraba más que el oro y era más afilada que una espada, donde en el año 384 antes de nuestra era, en la familia de un rico armero, nació un niño. Estaba destinado a convertirse en la encarnación de la fuerza de la palabra ateniense. Pero antes de que pudiera subir a la tribuna, tendría que pasar por humillaciones, enfermedades y años de trabajo agotador para convertir sus debilidades en su mayor fortaleza. Y mientras Atenas intentaba encontrar su lugar en un mundo cambiado, curando las heridas del pasado e ignorando las nubes que se acumulaban en el norte, en una de las casas ricas del demo ateniense de Peania, se desarrollaba su propia tragedia personal. Fue aquí, en la familia de un próspero propietario de un taller de armas llamado Demóstenes el Viejo, donde nació nuestro héroe. Su infancia, al parecer, debería haber sido idílica. El padre de Demóstenes era un empresario de éxito, un representante de la clase media ateniense. Poseía no solo un taller para la fabricación de espadas y armaduras, donde trabajaban más de 30 esclavos, sino también una fábrica de muebles. Su fortuna se estimaba en la enorme suma para la época de 14 talentos. Esto era más que suficiente para asegurar a su hijo la mejor educación y un futuro brillante. Pero el destino dispuso otra cosa. Cuando el niño tenía solo 7 años, su padre murió. Antes de morir, se preocupó por el futuro de su familia. Nombró a 3 tutores, 2 sobrinos suyos, a Fobos y Demofonte, y un amigo llamado Terípides. A ellos les confió la administración de su fortuna hasta que el joven Demóstenes alcanzara la mayoría de edad. También dejó instrucciones detalladas. Su viuda debía casarse con uno de los tutores, y su hija con el otro, recibiendo una rica dote. Esta era una práctica común, destinada a conservar la fortuna dentro de la familia. Pero los tutores resultaron ser hombres codiciosos y sin escrúpulos. Ignoraron la última voluntad de su pariente. En lugar de acrecentar la herencia, se dedicaron a saquearla, vendieron a los esclavos, se apropiaron de los ingresos de los talleres, malgastaron el dinero destinado a la educación del niño. Durante los 10 años que Demóstenes creció, su herencia se desvaneció ante sus ojos. De ser un rico heredero, se estaba convirtiendo en un pobre. Pero la fortuna saqueada no fue su única desgracia. La naturaleza lo había desfavorecido. Creció como un niño débil, enfermizo y enjuto, lo que en la atlética sociedad ateniense, donde la fuerza física y la belleza eran extremadamente valoradas, era una seria desventaja. Sus compañeros se burlaban de él, dándole un apodo humillante que podía significar tanto tartamudo como afeminado o amanerado. Peor aún, tenía serios problemas de dicción. Ceceaba, no pronunciaba bien la R, le costaban ciertos sonidos. Su voz era débil y le faltaba aliento para pronunciar frases largas. Para colmo, tenía el tic nervioso de encoger un hombro al hablar. Parecía ser la antítesis de lo que debía ser un ciudadano, orador y político ateniense. Era físicamente incapaz tanto de defender a la patria en las filas de los hoplitas como de pronunciar discursos en la asamblea del pueblo. Esta humillación, esta impotencia que sentía al ver cómo su patrimonio era saqueado sin poder hacer nada, dejó una profundísima huella en su alma. Fue en estos años de humillación cuando se formó su carácter. Introvertido, austero, increíblemente determinado y lleno de un ardiente deseo de demostrar al mundo y a sí mismo que valía algo. Cuando Demóstenes cumplió 18 años y se convirtió en ciudadano de pleno derecho, lo primero que hizo fue demandar a sus tutores, exigiendo la devolución de su herencia saqueada. Fue un paso audaz para un joven inexperto que se enfrentaba a hombres adultos e influyentes. El proceso judicial duró 2 años. Demóstenes tuvo que defenderse él mismo en el tribunal, y sus primeros intentos fueron un fracaso.
Su mala dicción, su voz débil y sus gestos torpes provocaron la risa y las burlas de los jurados. Fue precisamente esta aplastante derrota el punto de inflexión en su vida. Comprendió que tener la razón de su parte no valía nada si no podía comunicarla de manera convincente a los oyentes. Comprendió que su única arma era la palabra y que esta arma debía ser forjada de nuevo, y se dedicó a ello con una tenacidad verdaderamente sobrehumana. Las leyendas, contadas por Plutarco, sobre cómo Demóstenes trabajó en sí mismo, se han convertido en un clásico. Para corregir su dicción, se metía guijarros en la boca y recitaba versos durante horas, tratando de lograr una pronunciación clara. Para fortalecer su voz y aprender a superar el ruido de la multitud, iba a la orilla del mar durante una tormenta y pronunciaba discursos, compitiendo con el rugido de las olas. Para desarrollar la respiración, subía corriendo colinas empinadas sin interrumpir la declamación. Para combatir el tic del hombro, colgaba del techo una espada afilada que lo pinchaba con cada movimiento involuntario. Se encerraba en un estudio subterráneo durante 2 o 3 meses seguidos, afeitándose la mitad de la cabeza para que la vergüenza le impidiera salir a la calle, y allí, en soledad, estudiaba las obras de los grandes historiadores y oradores, principalmente Tucídides, copiando su Historia hasta 8 veces para absorber toda la fuerza y el laconismo de su estilo. Encontró al mejor maestro, el famoso orador Iseo, un maestro de los discursos judiciales sobre asuntos de herencia. Bajo su dirección, Demóstenes perfeccionó la lógica, la argumentación y la composición de sus intervenciones. Este trabajo titánico sobre sí mismo dio sus frutos. Al final, ganó el juicio contra sus tutores. Pero solo logró recuperar una pequeña parte de su fortuna. La mayor parte del dinero ya había sido malgastada. Sin embargo, adquirió algo mucho más valioso: reputación, experiencia y, lo más importante, un arte oratorio perfeccionado hasta el extremo. Convirtió sus defectos en virtudes. Se convirtió en la encarnación viva de la idea de que la voluntad y el trabajo pueden superar cualquier obstáculo. El niño enfermizo y tartamudo había muerto. Había nacido el más grande orador de Atenas. Saliendo victorioso de la agotadora batalla legal con sus tutores, Demóstenes se encontró en una encrucijada. Había recuperado su nombre y parte de su fortuna, pero, lo que es más importante, había adquirido una profesión. Los años dedicados a estudiar derecho y retórica para su propio caso lo habían convertido en un especialista de primera clase. El camino hacia la gran política aún estaba cerrado. Para ello se necesitaba no solo talento, sino también conexiones, una autoridad que aún tenía que ganarse. Por lo tanto, Demóstenes eligió el camino que muchos grandes oradores atenienses habían seguido antes que él, incluido su maestro Iseo y el famoso Lisias. Se convirtió en logógrafo. Abrió su propio despacho, ofreciendo sus servicios a los ciudadanos que debían comparecer ante los tribunales. Era un trabajo increíblemente complejo y responsable, que requería no solo elocuencia, sino también una profunda perspicacia psicológica. El logógrafo no solo debía escribir un discurso hermoso, debía crear un texto que se adaptara perfectamente a su cliente. El discurso para un aristócrata rico debía sonar diferente al de un pobre artesano. El discurso para un viejo y respetado veterano, no como el de un joven apasionado. Demóstenes debía meterse en la piel de su cliente, hablar su idioma, reflejar su carácter, para que la intervención en el tribunal pareciera natural y convincente. Este trabajo se convirtió para él en una magnífica escuela. Se sumergió en el corazón de la vida ateniense. A él acudían personas con los problemas más diversos: disputas sobre herencias, obligaciones de deuda, contratos comerciales, acusaciones de agresión o injuria. Cada caso requería un estudio exhaustivo de las leyes, la búsqueda de testigos, el análisis de los argumentos de la parte contraria. Aprendió a ver los puntos fuertes y débiles de cualquier posición.
a construir una cadena lógica e irrompible, a encontrar las palabras exactas capaces de tocar los sentimientos de los jurados. Han llegado hasta nosotros unos 30 de sus discursos judiciales, escritos para clientes. Asombran por su variedad y maestría. En el discurso contra Conón, en nombre de un joven ateniense golpeado por un grupo de aristócratas borrachos, crea un cuadro vívido y repelente de las costumbres de la juventud dorada. En los discursos para el banquero Formión, demuestra un brillante conocimiento de las operaciones financieras más complejas y del derecho marítimo. Cada discurso es una pequeña obra maestra, perfectamente adaptada a la situación concreta. Es precisamente en estas primeras obras donde ya se aprecian los rasgos de su estilo oratorio único, que más tarde se desplegará plenamente en sus discursos políticos. El estilo de Demóstenes no es la belleza fluida y armoniosa de los discursos de Isócrates. Es un estilo austero, potente, a veces incluso brusco y nervioso. Sus frases pueden ser largas y complejas, llenas de construcciones subordinadas, pero siempre están sujetas a una lógica de hierro. No tanto deleita el oído como golpea la mente y el corazón. Domina con maestría todo el arsenal de recursos retóricos, metáforas vívidas, preguntas incisivas, invectivas airadas, llamamientos patéticos. Sabe ser tan lógico como un matemático y tan apasionado como un actor trágico. Sus discursos son una aleación de poder intelectual e intensidad emocional. El trabajo de logógrafo le reportó a Demóstenes no solo una experiencia invaluable, sino también independencia financiera. Se convirtió en un hombre acaudalado, lo cual era una condición necesaria para iniciar una carrera política en Atenas. Gradualmente, comenzó a pasar de escribir discursos para otros a intervenir en los tribunales en asuntos públicos. Eran procesos en los que no se trataba de intereses privados, sino de asuntos que afectaban a toda la polis, por ejemplo, acusaciones de violación de los procedimientos legislativos o de malversación de fondos públicos. Así, alrededor del año 355 antes de nuestra era, pronuncia sus primeros discursos de importancia política. Contra Androción, contra Leptines, contra Timócrates. En ellos, actúa como defensor de la ley, como guardián de los cimientos democráticos, denunciando a los políticos que, en su opinión, actúan al margen de las reglas establecidas para su propio beneficio. En estos discursos todavía es cauteloso. No ataca el curso político en general, sino abusos concretos. Pero ya se da a conocer como una fuerza política seria, como un hombre con principios, dispuesto a desafiar a figuras influyentes. Había pasado 10 años afilando su arma, la palabra. Había estudiado todas sus posibilidades, todo su poder. Ahora estaba listo para salir a la arena principal, a la tribuna de la Asamblea del Pueblo en la colina del Pnyx. Aún no sabía qué temible adversario le esperaba allí. Aún no había oído el nombre que se convertiría en el principal asunto y la principal maldición de toda su vida. Pero ese adversario ya había aparecido. Lejos, en el norte, en un país bárbaro y despreciado por los atenienses, había subido al trono un rey destinado a cambiar el mapa del mundo. Y el nombre de este rey era Filipo II de Macedonia. Y mientras Demóstenes perfeccionaba su arte en los tribunales atenienses y daba sus primeros pasos en la política, en los confines del mundo helénico, en una tierra que los altivos atenienses consideraban una periferia semibárbara, se estaban produciendo acontecimientos de escala tectónica. Allí, en Macedonia, en el año 359 antes de nuestra era, llegó al poder un hombre destinado a convertirse en el sepulturero de la Grecia clásica y en el padre del mayor conquistador de la historia. Se llamaba Filipo II. Para comprender toda la magnitud de la amenaza que representaba Filipo, es necesario entender qué era Macedonia antes de él. Era un país de montañas escarpadas y llanuras fértiles, habitado por pastores y agricultores belicosos. Los griegos miraban a los macedonios con desdén. Consideraban su lengua un dialecto bárbaro del griego, y su corte real, un semillero de costumbres rudas, embriaguez
y sangrientas disputas dinásticas. Y en esto había parte de verdad. Macedonia era un reino arcaico, desgarrado por el separatismo de las tribus montañesas y las constantes invasiones de sus vecinos, los ilirios al oeste y los tracios al este. No desempeñaba prácticamente ningún papel en la política griega, pero Macedonia tenía un potencial oculto. Enormes reservas de madera de construcción, vital para la construcción de flotas, minas de oro y plata, y, lo más importante, una población campesina numerosa y resistente, con la que se podía crear un ejército de primera clase. Solo se necesitaba un líder capaz de unificar el país y liberar ese potencial. Y ese líder fue Filipo. Filipo no se parecía a sus predecesores. Su juventud no la pasó en las montañas de Macedonia, sino en el corazón mismo de Grecia, en Tebas. Pasó allí 3 años como rehén honorable. Pero no fue un encarcelamiento. Fue una universidad. Tebas en aquel momento era la principal potencia militar de la Hélade, habiendo vencido a la propia Esparta. Filipo vivió en la casa del gran general tebano Epaminondas. Absorbió toda la cultura griega de vanguardia, estudió filosofía, política y, lo más importante, el arte militar. Vio con sus propios ojos las innovaciones tácticas de Epaminondas, como la cuña oblicua y la concentración de fuerzas en el sector decisivo del frente. Comprendió en qué residía la fuerza y en qué la debilidad de la tradicional falange de hoplitas griegos. Al regresar a Macedonia y ascender al trono a la edad de 23 años en un momento de profundísima crisis, cuando el país estaba al borde de la desintegración, Filipo se reveló como un genio militar, político y diplomático. Inmediatamente procedió a crear un nuevo tipo de ejército. En lugar de una milicia, creó un ejército profesional y permanente, donde los soldados recibían un salario y estaban en servicio todo el año. El corazón de este ejército se convirtió en la falange macedonia. A diferencia de los hoplitas griegos, armados con lanzas cortas y grandes escudos, los infantes macedonios, los pecetairoi, fueron equipados con la sarisa, una pica monstruosamente larga de 6 metros. La falange, formada en 16 filas, se convertía en un muro de acero erizado. Las 5 primeras filas de picas sobresalían muy por delante, haciendo la falange impenetrable a un ataque frontal. Pero Filipo comprendía que la infantería por sí sola no era invencible. Creó una poderosa caballería pesada, los hetairoi, es decir, los compañeros del rey, compuesta por la nobleza macedonia. La falange inmovilizaba a la infantería enemiga, mientras los hetairoi asestaban un golpe demoledor en los flancos y la retaguardia. Era la táctica del martillo y el yunque, basada en la perfecta interacción de las diferentes armas. Además, Filipo creó una potente maquinaria de asedio, catapultas y balistas, lo que le permitía tomar las ciudades griegas más fortificadas, que antes podían resistir asedios durante años. Filipo no era solo un soldado, sino también un diplomático insuperable. Su dicho favorito era que un asno cargado de oro tomaría cualquier fortaleza. Utilizó con maestría el soborno, sembrando la discordia entre sus enemigos, comprando a traidores en las ciudades griegas. Firmaba y rompía alianzas con facilidad, utilizaba los matrimonios dinásticos para fortalecer su influencia. Tuvo 7 esposas de diferentes familias reales. Sabía esperar, golpear en el momento más oportuno, enmascarar sus verdaderos objetivos bajo la apariencia de defensor de la paz o protector de los débiles. En pocos años, aplastó a todos los enemigos externos de Macedonia, sometió a las tribus separatistas y unificó el país con mano de hierro. Se apoderó de las ricas minas de oro del monte Pangeo en Tracia, lo que le proporcionó una fuente inagotable de financiación para su ejército y sus sobornos. Comenzó un avance lento y metódico hacia el sur, hacia Grecia. Las poleis griegas, incluida Atenas, al principio no vieron en él una amenaza seria. Estaban demasiado ocupadas con sus disputas internas. Vieron cómo sometía las ciudades de la costa del Egeo, que antes eran sus aliadas, pero no tomaron medidas decisivas. Creyeron en sus promesas, aceptaron su oro,
Subestimaron sus ambiciones. Uno de los primeros en vislumbrar en el rey macedonio una amenaza mortal para todo el mundo griego fue Demóstenes. Comprendió que Filipo no era un jefe bárbaro más, era un líder de un nuevo tipo, que creaba un estado centralizado y militarista que inevitablemente absorbería el mundo fragmentado y debilitado de las polis griegas. Comprendió que los viejos métodos de guerra, las campañas estacionales de milicias, los mercenarios, eran impotentes contra el ejército profesional de Filipo. Y Demóstenes decidió dedicar su vida a luchar contra esta amenaza. Subió a la tribuna de la Asamblea del Pueblo para despertar a sus conciudadanos, para hacerles ver la verdad. Así comenzó el gran enfrentamiento que duraría 20 años, el enfrentamiento del más grande orador de su tiempo y del más grande general y político. El enfrentamiento de la palabra y la espada. Año 351 antes de nuestra era. En la colina del Pnix, como de costumbre, bullía la asamblea del pueblo. Los ciudadanos atenienses, refugiándose del sol bajo toldos improvisados, discutían los asuntos corrientes. En el orden del día había otro rumor alarmante del norte. El rey macedonio Filipo, que ya había sometido Tesalia y la costa de Tracia, amenazaba ahora a las poleis griegas en los accesos a los estrechos vitales para Atenas, el Helesponto, a través del cual llegaba a la ciudad el grano del Mar Negro. El ambiente en la multitud era mixto. Algunos pedían que no se prestara atención, afirmando que Filipo estaba demasiado lejos y no representaba una amenaza real. Otros, partidarios del Partido de la Paz, liderado por Éubulo, decían que había que negociar con el rey macedonio, enviar embajadas y no provocarlo a una guerra que requeriría enormes gastos y vaciaría el fondo para espectáculos. La mayoría, sin embargo, simplemente no quería oír hablar de una nueva guerra. Habían acudido a la asamblea para aprobar la distribución de los próximos pagos, no para aprobar impuestos de guerra, y en ese momento subió a la tribuna un hombre que ya era conocido como un brillante orador judicial, pero que aún no tenía mucho peso en la alta política. Era Demóstenes. Tenía poco más de 30 años. Delgado, austero, con una expresión tensa en el rostro, no poseía ni la imponente presencia de Pericles ni una voz atronadora. Pero cuando empezó a hablar, el murmullo en el Pnix comenzó a amainar. Este discurso pasó a la historia como la Primera Filípica. Fue su primer ataque abierto, directo e intransigente contra el rey macedonio y, lo que es más importante, contra la apatía y la inacción de sus propios conciudadanos. Este discurso es un modelo de coraje político y genio oratorio. Demóstenes comenzó con una franqueza impactante. No se dedicó, como otros oradores, a adular al demos y a ensalzar la grandeza de Atenas. Al contrario, arremetió contra los atenienses con una crítica airada. Comenzó diciendo que no debían desesperarse ante la situación actual, por muy lamentable que pareciera, pues lo que es peor en su pasado es la mejor garantía para su futuro. Quería decir que su situación era tan mala precisamente por su propia pereza e inacción. Si hubieran hecho todo lo que debían y aún así se encontraran en tal situación, entonces no habría esperanza de mejora. Fue una jugada genial. Convirtió la vergüenza de las derrotas en una fuente de esperanza. La culpa no es del destino, ni de la fuerza del enemigo, sino de nosotros mismos. Y, por lo tanto, basta con que cambiemos nuestro comportamiento para que todo cambie a mejor. A continuación, desveló sin piedad la principal causa de los fracasos atenienses, su catastrófica lentitud e ineficacia. Comparó a los atenienses con un boxeador bárbaro e inexperto que, tras recibir un golpe, solo después se agarra el lugar magullado. Así, decía, libran la guerra contra Filipo. Al oír que está en el Quersoneso, votan enviar ayuda al Quersoneso. Al oír que está en las Termópilas, votan enviar ayuda a las Termópilas. Siempre van a la zaga de los acontecimientos, siempre reaccionando, en lugar de actuar con anticipación. Se comportan como si Filipo fuera un simple desastre natural,
y no un enemigo inteligente cuyas acciones se pueden y se deben prever. Se burló de su costumbre de depender de mercenarios, que luchan mal y cuestan caro, y de enviar a campañas ejércitos que solo existen sobre el papel, en los decretos de la Asamblea del Pueblo. En su lugar, propuso un plan concreto y detallado. Exigió la creación de un cuerpo expedicionario permanente, compuesto por ciudadanos atenienses, que tuviera su base directamente en el norte, cerca del teatro de operaciones, y que pudiera reaccionar de inmediato a cualquier acción de Filipo. Calculó el número necesario de barcos, hoplitas, caballería, y, lo más importante, indicó con precisión de dónde sacar el dinero. Se atrevió a tocar lo sagrado, el teoricón, proponiendo utilizar esos fondos para fines militares. Pero el principal enemigo contra el que se dirigía su discurso no era ni siquiera Filipo. El principal enemigo era la propia mentalidad ateniense. Apeló a la multitud, preguntando: ¿cuándo haréis lo que debéis? ¿Cuándo sucederá algo extraordinario? ¿Cuándo llegará la necesidad? Pero, ¿acaso lo que está sucediendo ahora no es la mayor de las necesidades? Filipo, un hombre de Macedonia, un país del que antes no se podía comprar ni un esclavo decente, ahora los amenaza, los gobierna, les escribe cartas llenas de arrogancia. Y ellos se sientan sin hacer nada. Terminó su discurso con un apasionado llamamiento a la acción, a la reactivación del antiguo espíritu ateniense, a la disposición a defender la libertad personalmente, con sus bienes y sus vidas. La reacción a su intervención fue ambigua. Muchos se escandalizaron por su audacia. Los políticos del Partido de la Paz lo acusaron de incitar a la guerra y de atentar contra el bienestar de los ciudadanos. La multitud, que no quería renunciar a sus pagos, recibió sus propuestas con frialdad. No se tomó ninguna decisión real como resultado de su discurso. Demóstenes sufrió una derrota táctica, pero obtuvo una victoria estratégica. Marcó su posición. Se convirtió en el líder de un nuevo e intransigente partido de la guerra. Hizo que los atenienses, aunque a regañadientes, reflexionaran sobre la verdadera magnitud de la amenaza macedonia. Desafió a Filipo y a la apatía ateniense. Fue el primer asalto en una lucha larga y agotadora. Y Demóstenes no pensaba rendirse. Sabía que los acontecimientos muy pronto le darían la razón. Las palabras de Demóstenes en la primera Filípica resultaron ser proféticas. Mientras los atenienses dudaban y preferían gastar el dinero en fiestas, Filipo II no se quedaba de brazos cruzados. Continuaba su metódica expansión, estrechando paso a paso el cerco sobre las regiones de vital importancia para Atenas. Su siguiente objetivo fue la península calcídica, y en particular, la ciudad más fuerte de esa región, Olinto. Olinto y su alianza, la Liga Calcídica, eran antiguos socios de Atenas. Era una ciudad rica y estratégicamente importante, que podía convertirse o bien en una poderosa barrera en el camino de Filipo, o bien en una cabeza de puente para su ulterior avance hacia el sur. Filipo al principio actuó con astucia, firmó una alianza con Olinto, le cedió la ciudad de Potidea, conquistada a los atenienses, creando una ilusión de amistad y buena vecindad. Pero, una vez fortalecidas sus posiciones en Tracia y Tesalia, se quitó la máscara. En el año 349 antes de nuestra era, bajo un pretexto inventado, declaró la guerra a Olinto. Los olintios, al darse cuenta del peligro mortal, enviaron inmediatamente embajadores a Atenas, suplicando ayuda. Para Demóstenes fue el momento de la verdad. La situación que había advertido se había hecho realidad. Ahora tenía un pretexto concreto e irrefutable para obligar a sus conciudadanos a actuar. Durante los años 349 y 348, pronunció en la Asamblea del Pueblo 3 discursos que pasaron a la historia como las Olintíacas. En estos discursos, su maestría alcanza nuevas cotas. Ya no se limita a una crítica general. Actúa como un estratega y psicólogo experimentado. En la primera Olintíaca, demuestra que ayudar a Olinto no es altruismo, sino una cuestión de supervivencia para la propia Atenas.
Dice que deben entender que tienen una elección: o luchar contra Filipo allí, en su territorio, o esperar a que él venga a luchar aquí, en Ática. Al ayudar a los olintios, se protegen a sí mismos. Vuelve a hacer un llamamiento a la creación de un ejército combativo y a la abolición de la práctica perniciosa de repartir dinero para espectáculos. En la segunda Olintíaca, pasa al ataque psicológico contra el propio Filipo. Intenta disipar el mito de su invencibilidad. Pinta al rey macedonio no como un semidios, sino como un hombre cuyo poder se basa únicamente en la perfidia y en guerras constantes, lo que no puede durar eternamente. Convence a los atenienses de que sus súbditos están cansados de las cargas, que sus aliados no son fiables, que su imperio está construido sobre la mentira y la violencia, y que se derrumbará en cuanto le asesten un golpe decisivo, tratando de infundirles confianza. En la tercera Olintíaca, la más apasionada y famosa de las tres, alcanza la cima del patos. Ve que los atenienses siguen demorándose, enviando a Olinto solo pequeños destacamentos de mercenarios. Arremete contra sus oponentes políticos, los oradores que, según él, adormecen al pueblo con falsas promesas de paz. Los acusa directamente de estar, posiblemente, sobornados con oro macedonio. Exclama que antes el pueblo era el señor de los políticos, y ahora los políticos se han convertido en los señores del pueblo. Antes, el demos decidía si los enviaba a una campaña, y ahora ellos deciden si los ciudadanos se quedarán en casa recibiendo sus limosnas. Exige la derogación inmediata de las leyes que protegen el teoricón, y que se destinen todos los fondos a la salvación de Olinto. Bajo la presión de Demóstenes y sus partidarios, Atenas finalmente envió varias expediciones militares en ayuda de Olinto. Pero ya era demasiado tarde. La ayuda fue insuficiente y tardía. Los estrategas atenienses actuaron con indecisión, y, lo más importante, Filipo ya había puesto en juego su arma más terrible: el oro. Sobornó a dos de los líderes clave de Olinto, Lástenes y Eutícrates. En el año 348 antes de nuestra era, los traidores abrieron las puertas al ejército macedonio. La ciudad cayó. La represalia fue cruel. Filipo quería dar una lección a toda Grecia. Olinto fue saqueada y arrasada. Su población fue vendida como esclava. Entre los esclavos se encontraban también ciudadanos atenienses que servían en la guarnición de la ciudad. La caída de Olinto fue un shock y una terrible humillación para Atenas. Para Demóstenes fue una catástrofe tanto personal como política. Su política había fracasado. Sus advertencias resultaron inútiles. La ciudad que tan desesperadamente había intentado salvar fue destruida. Parecía que sus oponentes del Partido de la Paz tenían ahora todas las cartas a su favor. La guerra estaba perdida, los aliados perdidos, el tesoro vacío. La única salida parecía ser firmar la paz con el vencedor. Pero incluso en esta derrota, Demóstenes vio una lección. Los atenienses sintieron en carne propia lo que era tratar con Filipo. Comprendieron que sus promesas no valían nada y que su crueldad no conocía límites. La catástrofe de Olinto, paradójicamente, fortaleció la posición de Demóstenes a largo plazo. Demostró a todos que él tenía razón, pero por ahora había que salvar lo que quedaba. Atenas necesitaba la paz, pero ¿a qué precio? ¿Y se podía confiar en un rey cuyo segundo nombre era perfidia? Por delante se avecinaban negociaciones complejas y peligrosas que pasarían a la historia como la paz de Filócrates. La catástrofe de Olinto hizo entrar en razón incluso a los más fervientes partidarios de la inacción en Atenas. Se hizo evidente que continuar la guerra en solitario, sin aliados ni dinero, era imposible. Filipo, a su vez, también estaba interesado en una tregua. Quería consolidar sus conquistas y concentrarse en someter toda Tesalia y el centro de Grecia, utilizando para ello la llamada Tercera Guerra Sagrada, un complejo conflicto entre las poleis griegas
por el control del santuario de Delfos. El iniciador de las negociaciones de paz fue el político ateniense Filócrates. La idea fue apoyada tanto por el líder del Partido de la Paz, Éubulo, como incluso por un oponente tan acérrimo de Filipo como Demóstenes. Demóstenes comprendía que la paz era necesaria, pero desde el principio trató esta idea con la más profunda desconfianza. Veía en ella no una oportunidad para una paz duradera, sino solo una artimaña táctica de Filipo, que quería adormecer la vigilancia de los atenienses para luego asestar un golpe decisivo. No obstante, aceptó formar parte de la embajada que debía viajar a Pella, la capital de Macedonia, para elaborar los términos de la paz. Quería ver al enemigo con sus propios ojos y controlar a sus colegas de la embajada. En el año 346 antes de nuestra era, una delegación de 10 embajadores atenienses partió hacia Pella. Su composición era extremadamente heterogénea y reflejaba toda la lucha de facciones en la política ateniense. Incluía a Demóstenes, el principal ideólogo de la resistencia, a Esquines, su futuro enemigo acérrimo, un orador talentoso, de origen humilde, exactor, que en aquel momento todavía se consideraba un opositor a Macedonia, pero cuya posición era mucho más flexible, a Filócrates, el iniciador de la paz, un hombre a quien Demóstenes sospechaba de corrupción desde el principio, así como a representantes del partido moderado y a aristócratas conservadores. El primer encuentro de los embajadores atenienses con Filipo se convirtió en un concurso de elocuencia. Cada uno de los embajadores pronunció un discurso, ensalzando a Atenas y exponiendo su posición. Cuando le llegó el turno a Demóstenes, según el testimonio de Esquines, le ocurrió un percance. El más grande orador, acostumbrado a hablar ante miles de conciudadanos, de repente se sintió cohibido ante la presencia de un único rey. Comenzó a hablar, pero pronto se trabó, se calló y no pudo continuar. Filipo, siendo un sutil psicólogo, lo animó amablemente, pero Demóstenes no pudo recuperarse. ¿Qué fue aquello? ¿Un ataque de pánico inesperado? O, como afirmaron más tarde los partidarios de Demóstenes, estaba tan asombrado e indignado por la arrogancia y el lujo de la corte bárbara que las palabras se le atascaron en la garganta. Sea como fuere, su primera intervención ante su principal enemigo fue un fracaso. No obstante, los embajadores regresaron a Atenas con un proyecto de tratado de paz. Los términos eran los siguientes. Ambas partes conservan los territorios que poseen en el momento de la firma del tratado. Este principio beneficiaba a Filipo, ya que legalizaba todas sus conquistas. El tratado también preveía una alianza perpetua entre Atenas y Macedonia. Un punto crucial era que en el tratado no se incluían a dos aliados clave de Atenas, la polis de Fócida, que estaba en guerra con los aliados de Filipo, y la ciudad de Alos en Tesalia. Demóstenes, a pesar de sus sospechas, instó a la asamblea del pueblo a aceptar este tratado lo antes posible. Su lógica era simple. Cuanto antes se ratificara la paz, menos tiempo tendría Filipo para conquistar más territorios antes de que el tratado entrara en vigor. La asamblea del pueblo aprobó la paz. Ahora la embajada tenía que hacer un segundo viaje a Pella para recibir el juramento del propio Filipo. Y fue aquí donde comenzaron los acontecimientos que Demóstenes más tarde llamaría traición. Esquines y sus partidarios retrasaron por todos los medios la partida de la embajada. Cuando finalmente llegaron a Pella, Filipo no estaba allí. Estaba de campaña en Tracia, conquistando las últimas ciudades griegas independientes. Los embajadores se vieron obligados a esperar su regreso durante casi un mes, siguiendo a su ejército. Demóstenes estaba furioso. Veía que Filipo estaba ganando tiempo deliberadamente para poder conquistar tantas ciudades como fuera posible, que según los términos de la paz deberían haber quedado en su poder. Exigió a sus colegas que fueran inmediatamente al rey y le tomaran el juramento. Pero Esquines y Filócrates
lo convencieron de que esperara, asegurándole que el rey había prometido grandes beneficios a los atenienses e incluso estaba dispuesto a revisar los términos de la paz a su favor. Cuando Filipo finalmente regresó y prestó el juramento, ya era tarde. Todas las ciudades tracias habían sido conquistadas. Pero lo peor estaba por venir. Inmediatamente después de la ratificación de la paz, Filipo condujo a su ejército en una marcha rápida hacia el sur, hacia el paso de las Termópilas, para poner fin a la guerra sagrada contra los focios. Los focios eran aliados de Atenas, y los atenienses esperaban que Filipo los perdonara. Esquines había asegurado en la asamblea del pueblo que el rey le había prometido castigar a los enemigos de Fócida, los tebanos, y restaurar el orden en favor de Atenas. Fue una mentira monstruosa. Tan pronto como el ejército de Filipo pasó las Termópilas, que los atenienses ni siquiera intentaron defender, creyendo en las promesas de paz, se abalanzó sobre la indefensa Fócida. Todas sus ciudades fueron destruidas, su población privada de derechos y sus 2 votos en el Consejo de la Anfictionía, la liga de poleis griegas que administraba Delfos, fueron transferidos a él, a Filipo de Macedonia. Fue una catástrofe diplomática comparable a una derrota militar. Filipo no solo había vencido, se había convertido en un miembro de pleno derecho de la comunidad griega, en el árbitro de los asuntos griegos. Obtuvo el control del oráculo de Delfos. El rey bárbaro del norte se había convertido en el líder reconocido de la Hélade. Para Demóstenes, esto fue la gota que colmó el vaso. Estaba convencido de que Esquines y Filócrates habían engañado deliberadamente al pueblo ateniense, que habían sido sobornados por Filipo. Los acusó de alta traición. La llamada paz de Filócrates no trajo la tranquilidad a Grecia. Solo le dio vía libre a Filipo y marcó el comienzo del mayor enfrentamiento político dentro de la propia Atenas, el duelo a muerte entre Demóstenes y Esquines. La paz de Filócrates, firmada en el año 346 antes de nuestra era, no trajo ni paz ni distensión. Al contrario, abrió un nuevo y aún más encarnizado frente de lucha, esta vez dentro de la propia Atenas. Para Demóstenes, este humillante tratado y la subsiguiente destrucción de Fócida no fueron un simple fracaso diplomático, fueron el resultado de una traición directa, y decidió dedicar todas sus fuerzas a desenmascarar y castigar a quienes consideraba culpables. Su principal objetivo se convirtió en su antiguo colega de embajada y ahora su más acérrimo enemigo, Esquines. El enfrentamiento entre Demóstenes y Esquines no es solo el choque de 2 políticos. Es uno de los mayores duelos intelectuales de la historia. Los 2 mejores oradores de su tiempo se enfrentaron en un combate mortal en los escenarios de los tribunales atenienses y de la Asamblea del Pueblo. Su odio mutuo era tan fuerte, y su lucha reflejaba tan plenamente la agonía de la democracia ateniense, que toda la ciudad la siguió conteniendo el aliento. Esquines era un digno adversario. No era inferior a Demóstenes en talento oratorio, aunque sus estilos eran completamente diferentes. Si Demóstenes era como un torrente impetuoso, apasionado, lógico, aplastante, Esquines era un maestro de una elocuencia más fluida y teatral. Su pasado como actor se notaba. Poseía una voz magnífica, una dicción impecable, sabía cómo encantar al público, crear imágenes vívidas. Era un populista, que jugaba hábilmente con el cansancio de los atenienses de la guerra y su deseo de creer en las buenas intenciones de Filipo. Se presentaba como un realista y un pragmático, y a Demóstenes como un loco instigador de la guerra que, con su intransigencia, llevaba a la ciudad a la ruina. El primer asalto de su lucha tuvo lugar en el año 343 antes de nuestra era. Demóstenes, con el apoyo de sus partidarios, presentó contra Esquines una acusación formal de alta traición durante la embajada, el llamado proceso sobre la embajada fraudulenta. Demóstenes pronunció un poderoso discurso de acusación, en el que reconstruyó paso a paso toda la cronología de los acontecimientos, demostrando que Esquines había retrasado deliberadamente las negociaciones, había desinformado a la Asamblea del Pueblo
y había actuado en interés de Filipo, recibiendo un soborno por ello. Presentó testigos, citó documentos, apeló a la indignación de los ciudadanos. Esquines respondió con un discurso de defensa no menos brillante. Rechazó todas las acusaciones, presentándose como un verdadero pacificador, y a Demóstenes como un hombre movido por el odio personal y la envidia. Utilizó hábilmente los ataques personales, ridiculizando el origen de Demóstenes, sus defectos físicos, su carácter austero y difícil. Afirmó que fue precisamente la postura dura de Demóstenes la que condujo a la catástrofe, y que si los atenienses hubieran confiado plenamente en él, Esquines, Filipo les habría concedido beneficios aún mayores. El jurado, compuesto por 1500 personas, se encontró en un dilema. Los argumentos de ambas partes eran convincentes. Al final, Esquines fue absuelto, aunque por un margen mínimo de votos. Fue una dura derrota para Demóstenes. No pudo probar legalmente el hecho de la traición, pero moralmente ganó. El proceso sacudió a la sociedad ateniense, hizo que muchos dudaran de la corrección de la paz firmada y de la honestidad de sus arquitectos. Filócrates, el principal artífice del tratado, quedó tan aterrorizado ante la perspectiva de un juicio similar que prefirió huir de Atenas y fue condenado a muerte en ausencia. La derrota en el tribunal no quebró a Demóstenes. Comprendió que su principal enemigo no era tanto Esquines como el propio Filipo y su creciente influencia. El período desde el 346 hasta el 340 antes de nuestra era fue un tiempo de paz armada. Formalmente, Atenas y Macedonia no estaban en guerra, pero Filipo continuaba su expansión en los Balcanes, en Eubea, en los accesos a la Propóntide, amenazando a los últimos aliados y las rutas comerciales de Atenas. Demóstenes, en este tiempo, desarrolló una actividad febril. Se convirtió de facto en el ministro en la sombra de Asuntos Exteriores y Defensa. Pronunció su Segunda Filípica y el discurso sobre los asuntos del Quersoneso, en los que demostraba que Filipo, con sus acciones, ya había violado el tratado de paz y que Atenas tenía todo el derecho a oponerle resistencia. Reformó la flota ateniense, optimizando el sistema de la trierarquía, es decir, la obligación de los ciudadanos ricos de equipar barcos de guerra, lo que permitió poner rápidamente la flota en estado de alerta. La culminación de su actividad en este período fue la creación de una nueva alianza defensiva. Viajó personalmente en embajadas por toda Grecia, al Peloponeso, a Eubea, a Bizancio y Perinto, ciudades que controlaban los estrechos. Con su elocuencia, su energía indomable, convenció a antiguos enemigos y a aliados vacilantes de que olvidaran las viejas rencillas y se unieran ante la amenaza común macedonia. Logró crear una liga helénica a la que se unieron muchas poleis importantes. La culminación de este enfrentamiento fue el asedio de Bizancio por Filipo en el año 340 antes de nuestra era. La captura de esta ciudad habría significado para Atenas un bloqueo económico y el hambre. Esta vez, los atenienses, inspirados por Demóstenes, actuaron con decisión. Enviaron una poderosa flota en ayuda de los asediados. Filipo, enfrentado a las fuerzas unidas de los griegos, se vio obligado a levantar el asedio. Fue la mayor victoria de Demóstenes. Por primera vez en muchos años logró no solo detener a Filipo, sino obligarlo a retirarse. En Atenas reinaba el júbilo. Demóstenes estaba en la cima de su gloria e influencia. Se le rindieron honores, su política parecía la única correcta, pero esta victoria también tuvo su reverso. Hizo inevitable una guerra abierta y decisiva con Filipo. El rey macedonio no perdonó esta humillación. Comprendió que mientras Demóstenes estuviera en el poder en Atenas, no podría someter a Grecia con diplomacia y sobornos. El enfrentamiento decisivo se acercaba, y el campo de batalla destinado para ello serían las llanuras de Beocia. La victoria de Bizancio en el año 340 antes de nuestra era fue para Demóstenes y su partido antimacedonio el momento de su mayor triunfo.
Parecía que su estrategia había dado sus frutos. Atenas había despertado de su letargo, se había creado una nueva liga helénica, y el invencible Filipo se había visto obligado a retirarse. En la ciudad reinaba la euforia. Demóstenes era un héroe nacional, su autoridad en la asamblea del pueblo era indiscutible. Pero él, a diferencia de muchos de sus conciudadanos, no se engañaba. Comprendía que no era el fin de la guerra, sino solo el comienzo de su fase decisiva. Filipo no era hombre de perdonar derrotas. Se había replegado, pero solo para asestar un golpe aún más terrible. Filipo encontró el pretexto ideal para invadir el corazón mismo de Grecia. Volvió a utilizar su posición en el Consejo de la Anficcionía. Provocó una nueva, la Cuarta Guerra Sagrada, esta vez contra la ciudad de Anfisa, en el centro de Grecia, que supuestamente había cometido un sacrilegio contra el santuario de Delfos. El Consejo de la Anficcionía, donde dominaban los aliados de Filipo, lo proclamó comandante en jefe del ejército aliado y lo llamó a venir y castigar a los impíos. Fue una jugada genial. Bajo el pretexto de defender la religión, Filipo obtuvo el derecho legal de introducir su ejército en el centro de Grecia. En otoño del año 339 antes de nuestra era, el ejército macedonio pasó las Termópilas y, en lugar de marchar sobre Anfisa, tomó y fortificó repentinamente la ciudad de Elatea. Elatea era la llave de Beocia y Ática. Su captura significaba que el camino a Tebas y Atenas estaba abierto. La noticia llegó a Atenas por la tarde. Plutarco nos ha dejado una vívida descripción del pánico que se apoderó de la ciudad. Escribió que por la tarde llegaron mensajeros con la noticia de la toma de Elatea. En la ciudad se produjo un gran revuelo. Unos corrieron al ágora, otros a los estrategas, otros al trompetista para convocar a la asamblea del pueblo. Toda la ciudad estaba en conmoción. Al amanecer del día siguiente, en el Pnix se reunió una multitud alarmada. Nadie sabía qué hacer. Los estrategas guardaban silencio. Los oradores experimentados no se atrevían a acercarse a la tribuna. Todos comprendían que Filipo estaba a las puertas, y en ese momento de desesperación y desconcierto general, subió a la tribuna Demóstenes. Su discurso de aquel día, en opinión de muchos, fue la cima de su arte oratorio. Fue el único que no perdió la compostura. Con calma y seguridad expuso su plan. Dijo que el pánico era el peor consejero. Sí, Filipo estaba en Elatea, pero su objetivo principal no era Atenas, sino Tebas. Tebas había sido un enemigo tradicional de Atenas, pero ahora Filipo intentaba atraerla a su lado para caer juntos sobre Ática. Demóstenes dijo que su única esperanza era olvidar inmediatamente todas las viejas rencillas y firmar una alianza con los tebanos, enviarles una embajada y proponerles luchar hombro con hombro contra el enemigo común, contra el bárbaro que amenazaba la libertad de toda la Hélade. Propuso movilizar inmediatamente toda la flota y todo el ejército de tierra y llevarlo a las fronteras de Beocia para mostrar a los tebanos la seriedad de sus intenciones. La asamblea del pueblo, inspirada por su confianza, aprobó por unanimidad sus propuestas, y él mismo fue nombrado jefe de la embajada a Tebas. La misión parecía imposible. En Tebas ya se encontraban los embajadores de Filipo, que ofrecían a los tebanos condiciones de alianza ventajosas, la mitad del botín de guerra y un papel predominante en Beocia. Recordaban a los tebanos décadas de enemistad con Atenas. Cuando Demóstenes llegó a Tebas, fue recibido con frialdad, y aquí Demóstenes logró lo casi imposible. En su discurso ante el Consejo tebano, se superó a sí mismo. No suplicó ni aduló. Apeló a su honor, a su gloria como vencedores de los espartanos, a su deber para con la libertad de Grecia. Habló de que una alianza con Filipo solo les traería la esclavitud bajo el poder del rey macedonio, mientras que una alianza con Atenas, sus hermanos helenos, les permitiría defender juntos la independencia. Su pasión, su sinceridad, su lógica hicieron vacilar a los tebanos. Rechazaron las propuestas de Filipo y firmaron una alianza con Atenas.
Fue la última y más grande victoria diplomática de Demóstenes. Logró crear lo que parecía impensable, un ejército unido de las dos poleis más fuertes de Grecia, Atenas y Tebas. A ellos se unieron también otros destacamentos de Beocia, de Eubea, del Peloponeso. El ejército aliado griego se reunió en Beocia para cortar el paso a Filipo hacia el sur. Durante varios meses, ambos ejércitos permanecieron uno frente al otro, sin decidirse a entablar una batalla general. Hubo varias escaramuzas menores, en las que los griegos incluso llevaron la mejor parte, lo que fortaleció su moral. Demóstenes estaba con las tropas, inspirando a los soldados con su presencia y sus discursos. Pero Filipo no tenía prisa. Esperaba. Sabía que el tiempo jugaba a su favor. El ejército aliado griego era una milicia, difícil de mantener en campaña durante mucho tiempo. Su ejército, en cambio, era profesional y perfectamente entrenado. Finalmente, en agosto del año 338 antes de nuestra era, movió sus tropas hacia la pequeña ciudad de Queronea. Los generales griegos decidieron aceptar la batalla. Los dos ejércitos se encontraron en una pequeña llanura, encajada entre colinas y un río. Los griegos eran aproximadamente tantos como los macedonios, unos 35.000 hombres, pero eran ejércitos diferentes. Un ejército de ciudadanos milicianos libres contra una maquinaria militar profesional, creada por el genio de Filipo. Demóstenes, como todo ciudadano ateniense, formó en las filas de los hoplitas para luchar por la causa a la que había dedicado su vida. El mundo contenía el aliento. Ese día, en los campos de Queronea, no se decidía solo el destino de una batalla, se decidía el destino de toda la Grecia clásica. El 2 de agosto del año 338 antes de nuestra era, el amanecer sobre la llanura de Beocia, cerca de la ciudad de Queronea, prometía un día caluroso y sofocante. El aire estaba inmóvil, y el silencio parecía resonar en los oídos. Pero era el silencio antes de la tormenta. En la llanura, formados uno frente al otro, estaban dos ejércitos, dos épocas, dos mundos. Por un lado, el ejército aliado de los griegos. En el flanco derecho, el de honor, se encontraba el famoso Batallón Sagrado Tebano, 300 guerreros amantes selectos, considerados invencibles. Junto a ellos, el resto de la falange tebana. En el centro, los destacamentos de las poleis aliadas. En el flanco izquierdo, los hoplitas atenienses, la flor de la milicia ciudadana. Entre ellos, con pesada armadura, escudo y lanza, se encontraba el orador Demóstenes, de 50 años. Su formación era la tradicional de los griegos, un denso muro de escudos y lanzas, diseñado para un aplastante ataque frontal. Su moral era alta. Luchaban por sus hogares, por su libertad, en su propia tierra. Por otro lado, el ejército de Filipo de Macedonia. No era solo un ejército, era un mecanismo perfectamente engrasado. En el flanco izquierdo, frente a los atenienses, se encontraba la falange macedonia bajo el mando del propio Filipo. Su frente erizado con un bosque de sarisas de 6 metros. En el centro se situaba la infantería ligera y los aliados. Y en el flanco derecho, frente a los tebanos, Filipo colocó a su caballería pesada de élite, los getairoi. Y al mando de esta cuña aplastante estaba su hijo de 18 años, un joven cuyo nombre pronto sacudiría el mundo, Alejandro. La batalla comenzó con un ataque de los griegos. El flanco ateniense, lleno de entusiasmo, se lanzó hacia adelante. Y entonces Filipo aplicó una artimaña militar que decidió el resultado de la batalla. Ordenó a su falange del flanco izquierdo que se retirara lentamente, manteniendo la formación. Los atenienses, al ver la huida del enemigo, lo interpretaron como una señal de victoria. Su comandante, el estratego Estratocles, en un arrebato de euforia, gritó que los persiguieran hasta la misma Macedonia. Los atenienses, rompiendo la línea general, se lanzaron en pos de los macedonios en retirada. Fue una trampa. Su flanco se separó del centro y en toda la línea de batalla griega se formó una brecha. Filipo esperaba precisamente este momento.
De repente, su falange se detuvo, dio media vuelta y lanzó un contraataque demoledor. Las largas sarisas de los macedonios alcanzaban fácilmente a los hoplitas atenienses, armados con lanzas cortas. El ímpetu ateniense se agotó y se convirtió en una sangrienta masacre. Simultáneamente, el joven Alejandro, al frente de su caballería, realizó una rápida maniobra de flanqueo y golpeó en esa brecha, cayendo sobre el flanco y la retaguardia de los hoplitas tebanos y del batallón sagrado. Los tebanos, atacados de frente y por la retaguardia, se vieron atrapados en una tenaza. Pero no vacilaron. El batallón sagrado luchó hasta el último hombre, mostrando un valor prodigioso. Todos cayeron muertos alrededor de su comandante, pero no retrocedieron ni un paso. Más tarde, en el lugar de su caída, se erigiría el famoso León de Queronea. Pero su heroísmo ya no podía cambiar nada. En el centro del ejército griego, al ver la derrota de ambos flancos, cundió el pánico. La formación se deshizo por completo y la batalla se convirtió en una carnicería. 1000 atenienses cayeron en el campo de batalla y otros 2000 fueron hechos prisioneros. Las pérdidas tebanas fueron aún más espantosas. El ejército aliado dejó de existir. ¿Y qué hacía Demóstenes en ese momento? Los autores antiguos, hostiles a él, principalmente su adversario Esquines, afirmaron que mostró una cobardía vergonzosa. Supuestamente, arrojando su escudo y sus armas, fue uno de los primeros en huir del campo de batalla. Esta imagen del cobarde Demóstenes quedó grabada en la historia durante mucho tiempo. Sin embargo, hay que tomar estas acusaciones con cautela. Provenían de sus más acérrimos enemigos políticos. En el caos de la derrota y la huida en pánico, solo podían sobrevivir los que huían. Quedarse en el lugar significaba una muerte segura o el cautiverio. Demóstenes, como miles de otros atenienses, salvaba su vida. Acusarlo de cobardía por ello es exigir a un político de 50 años el heroísmo de un soldado profesional. Sea como fuere, la batalla de Queronea estaba perdida. Y no fue solo una derrota militar, fue el fin de toda una era. La era del mundo libre, independiente, aunque desgarrado por las disputas, de las poleis griegas. A partir de ese día, el destino de Grecia no lo decidirían los ciudadanos en el Pnix, sino los reyes en la Peya Macedonia. El mundo que Demóstenes había intentado defender con tanta desesperación murió en aquella llanura. La noticia de la derrota en Queronea causó terror en Atenas. Todos esperaban que Filipo marchara ahora sobre la ciudad indefensa, la destruyera y vendiera a sus habitantes como esclavos, como había hecho con Olinto. Comenzaron los preparativos febriles para la defensa. Las murallas se repararon apresuradamente e incluso se movilizó a los esclavos para la defensa de la ciudad. Pero Filipo volvió a mostrarse como un político visionario. No destruyó Atenas. Comprendía que Atenas no era una ciudad cualquiera, sino el símbolo cultural de toda la Hélade. Su destrucción lo habría convertido a los ojos de todos los griegos en un tirano odiado. Además, necesitaba la flota ateniense para su futuro gran designio. La campaña contra Persia. Actuó con una generosidad inesperada. Liberó a todos los prisioneros atenienses sin rescate, firmó una paz honorable con Atenas, conservándole su autonomía e incluso parte de sus posesiones de ultramar. Solo exigía una cosa: que Atenas disolviera su liga helénica y se uniera a una nueva alianza panhelénica bajo su hegemonía, la de Filipo. Esta alianza, conocida como el Congreso de Corinto, debía unir a todos los griegos para una guerra común contra Persia. Atenas se vio obligada a aceptar. Demóstenes, el arquitecto de la guerra perdida, parecía completamente aplastado y desacreditado. Todos esperaban que su carrera política hubiera terminado, que lo llevaran a juicio como culpable de la catástrofe. Pero ocurrió algo sorprendente. El demos ateniense, incluso después de la aplastante derrota, no le dio la espalda a su líder. Fue precisamente a Demóstenes, el hombre cuya política condujo a Queronea, a quien se le encomendó pronunciar el discurso fúnebre por los guerreros caídos.
Fue una señal de la más alta confianza. Los atenienses habían perdido la batalla, pero no consideraban perdida la causa por la que habían luchado. Comprendían que Demóstenes, al llamarlos a la lucha, había defendido su honor y su libertad. Su espíritu no estaba quebrado, y le quedaba por pronunciar un discurso más, el más grande de su vida, para defender no solo su política, sino la idea misma de la dignidad en la derrota. Las consecuencias de Queronea fueron irreversibles para Grecia. El mundo de las poleis había pasado a la historia. En el Congreso de Corinto, en el año 337 antes de nuestra era, Filipo II fue proclamado hegemón de la Hélade y comandante en jefe del ejército greco-macedonio unido para la campaña contra Persia. Atenas, como los demás estados griegos, se vio obligada a reconocer su autoridad. Parecía que para Demóstenes y su partido antimacedonio habían llegado tiempos oscuros, pero la democracia ateniense, incluso moribunda, demostró una asombrosa resistencia espiritual. A pesar de la derrota militar, Demóstenes no solo no fue condenado, sino que conservó una enorme influencia. Los atenienses seguían confiando en él. Se dedicó a la reconstrucción de las murallas de la ciudad, a la compra de grano, y su actividad estaba dirigida a preservar los restos de la independencia ateniense. En el año 336 antes de nuestra era, ocurrió un suceso que sacudió al mundo entero. Filipo II fue asesinado por su guardaespaldas durante unas celebraciones nupciales. La noticia causó júbilo en Atenas. Demóstenes, a pesar de la reciente muerte de su hija, apareció en la asamblea del pueblo con ropas festivas y propuso ofrecer sacrificios de agradecimiento a los dioses. Él, como muchos, esperaba que con la muerte del tirano su imperio se desmoronara. Fue un error. Al trono subió su hijo de 20 años, Alejandro, quien muy pronto demostraría al mundo que no era la sombra de su padre, sino una fuerza a tener en cuenta. En ese mismo año 336, en una oleada de fervor patriótico, uno de los partidarios de Demóstenes, un político llamado Ctesifonte, presentó en la asamblea del pueblo una propuesta para recompensar a Demóstenes con una corona de oro por sus servicios a la patria, por sus esfuerzos en el fortalecimiento de la ciudad y por su inalterable lealtad al pueblo ateniense. La entrega de la corona debía tener lugar en la principal festividad de la ciudad, las grandes Dionisias, en el teatro, a la vista de toda la Hélade. No era solo una señal de honor, era un manifiesto político. Recompensar con una corona al arquitecto de la guerra perdida significaba declarar que Atenas no se arrepentía de su lucha por la libertad, que seguía considerando correcta y virtuosa la política de Demóstenes. Para el partido pro-macedonio, liderado por Esquines, esto fue una audacia inaudita. Vio en esta propuesta el pretexto ideal para destruir de una vez por todas a su viejo enemigo. Esquines demandó inmediatamente a Ctesifonte, acusándolo de ilegalidad. Formalmente, demandaba a Ctesifonte, pero todos entendían que el verdadero acusado era Demóstenes, y toda su vida, toda su política. Esquines presentó 3 acusaciones jurídicas formales. Primero, que no se podía recompensar a un funcionario que aún no había presentado un informe de su gestión. Segundo, que la ley prohibía proclamar la concesión de una corona en el teatro. Y tercero, lo más importante, que no se podía recompensar a un hombre que había traído a la patria no beneficios, sino perjuicios, cuya política había conducido a una catástrofe nacional. Fue este último punto el que se convirtió en el núcleo de todo el proceso. El proceso judicial, por diversas razones políticas, se prolongó durante 6 años. Tuvo lugar finalmente en el año 330 antes de nuestra era. Para entonces, el mundo había cambiado hasta ser irreconocible. El joven rey Alejandro ya había derrotado al ejército persa, conquistado Asia Menor, Siria, Egipto, y se adentraba en el corazón de Asia. En el contexto de estos grandiosos acontecimientos, el juicio en Atenas podía parecer una pequeña disputa provincial. Pero para los atenienses,
Era una cuestión de su autoevaluación histórica, de su honor. El día del juicio, la colina del Areópago en Atenas estaba abarrotada. De toda Grecia acudió gente para escuchar el duelo de los dos más grandes oradores. El primero en hablar fue Esquines. Pronunció un discurso de acusación brillante, mordaz, lleno de sarcasmo. Repasó toda la vida de Demóstenes, desde su humillante apodo hasta su huida en Queronea. Lo pintó como un demagogo sin principios, un mentiroso, un cobarde, que con sus discursos demenciales había arrastrado a una ciudad próspera a una guerra funesta, había traído la muerte a miles de ciudadanos y había destruido para siempre la grandeza ateniense. Exigió la condena de Ctesifonte y, con ello, un veredicto histórico sobre la política de Demóstenes. Cuando terminó, parecía que el caso estaba perdido, y entonces subió a la tribuna Demóstenes. Su discurso de respuesta, sobre la corona, está considerado la mayor obra maestra del arte oratorio de todos los tiempos. No es una simple defensa jurídica. Es una apología de toda su vida, un tratado político y filosófico, un himno a la libertad y la dignidad. Esquivó con maestría las acusaciones formales, mostrando su trivialidad. El golpe principal lo dirigió al corazón del problema. Sí, su política condujo a la derrota. Pero, ¿acaso eso la convierte en incorrecta? Argumentó que, aunque el resultado se hubiera conocido de antemano, aunque todos hubieran previsto el futuro, Atenas no debería haberse apartado de su camino si valoraba su gloria, a sus antepasados, su futuro. Trasladó la cuestión del plano del pragmatismo, es decir, de si era ventajoso o no, al plano de la moral, de si era digno o indigno. Recordó a los atenienses su gran pasado, a los héroes de Maratón y Salamina, que también lucharon contra fuerzas superiores y no preguntaron cuáles eran las posibilidades de victoria. Proclamó que nadie dirá que una ciudad que siempre aspiró a la primacía y la gloria podría haber renunciado vergonzosamente a la lucha por la libertad de la Hélade y haberla entregado a la profanación de Filipo, y que elegir el camino de la seguridad y la esclavitud habría sido indigno de Atenas. Demostró que el verdadero criterio para evaluar a un político no es el éxito o el fracaso, que a menudo dependen de la voluntad de los dioses y del destino, sino la rectitud de sus intenciones y la conformidad de su política con el honor y la dignidad de la patria. Dijo que había elegido para su ciudad el camino más virtuoso, y al verla fracasar, se dolió con ella, pero no se culpó a sí mismo. Terminó su discurso con un famoso juramento, que los atenienses no podían haber cometido un error al asumir la lucha por la libertad y la salvación de todos. Juró por sus antepasados, que se expusieron a los peligros en Maratón, por los que formaron en las filas en Platea, por los que lucharon en el mar en Salamina y Artemisio. A todos ellos el Estado los enterró con el mismo honor, y no solo a los que tuvieron éxito y vencieron. El efecto de su discurso fue abrumador. El jurado emitió un veredicto aplastante. Ctesifonte fue absuelto por una mayoría abrumadora de votos. Esquines, el acusador, no obtuvo ni una quinta parte de los votos de los jueces. Según las leyes atenienses, esto significaba una derrota total. Humillado y destrozado, se vio obligado a abandonar Atenas para siempre y exiliarse, donde abrió una escuela de retórica en Rodas. La leyenda cuenta que cuando sus alumnos admiraban su discurso de acusación contra Ctesifonte, él respondía con amargura: ¿qué hubierais dicho si hubierais oído cómo respondía a él esa fiera? Demóstenes había obtenido su última y más sonada victoria. Defendió su honor y convenció a sus conciudadanos de que la lucha por la libertad, incluso perdida, es más digna que la vida en la esclavitud. Pero esta victoria ya tuvo lugar en otro mundo, un mundo donde gobernaba su nuevo y aún más temible señor, Alejandro Magno. La victoria en el proceso sobre la corona fue un triunfo personal para Demóstenes, pero no pudo cambiar la realidad política. Atenas, como toda Grecia, era solo un peón en el grandioso juego que dirigía el nuevo amo del mundo, Alejandro Magno. Demóstenes, aunque era el político más influyente de su ciudad, solo podía observar cómo las falanges macedonias redibujaban el mapa del mundo y la libertad griega se convertía en una ficción.
Alejandro, a diferencia de su padre, trató a Atenas con respeto, pero también con cierta desconfianza. Sabía que la ciudad seguía siendo el centro de los sentimientos antimacedonios y que Demóstenes, a pesar de todas las derrotas, no había abandonado la esperanza de una revancha. Tras la destrucción de Tebas en el año 335 antes de nuestra era, por un intento de rebelión, Alejandro exigió a Atenas que le entregara a Demóstenes y a los demás líderes del partido de la guerra. Solo con gran dificultad la embajada ateniense logró suplicar el perdón para sus líderes, y Alejandro, no queriendo enredarse en asuntos griegos antes de su gran campaña en Asia, accedió misericordiosamente, pero fue una seria advertencia. Los años siguientes, mientras Alejandro conquistaba el imperio persa, fueron para Atenas un tiempo de neutralidad forzada y relativa tranquilidad. Demóstenes continuó ocupándose de los asuntos internos, pero su margen de maniobra era extremadamente limitado. Cualquier paso en falso podría atraer sobre la ciudad la ira del todopoderoso conquistador. Y entonces, en el año 324 antes de nuestra era, cuando parecía que la carrera política de Demóstenes declinaba, estalló un escándalo que manchó su impecable reputación de patriota y lo llevó a la mayor humillación de su vida. Este episodio pasó a la historia como el asunto de Hárpalo. Hárpalo era amigo de la infancia de Alejandro y su principal tesorero. Mientras el rey luchaba en la India, Hárpalo, dejado como gobernador en Babilonia, llevó una vida disoluta y malversó una gran parte del tesoro. Asustado por la ira de Alejandro, que regresaba de su campaña, decidió huir. Reuniendo los restos del tesoro, unos 5.000 talentos de oro, y reclutando un destacamento de mercenarios, zarpó en 30 barcos hacia Grecia, con la esperanza de levantar allí una rebelión contra su antiguo señor. Su primera parada fue Atenas. Llegó al Pireo y pidió asilo a los atenienses, prometiéndoles a cambio enormes sumas de dinero y ayuda militar. Para el partido antimacedonio fue una tentación increíble. Aceptar a Hárpalo significaba obtener los medios para una nueva guerra por la independencia. Pero también significaba un golpe inevitable y aplastante por parte de Alejandro. La asamblea del pueblo estaba en efervescencia. Los partidarios de la guerra exigían acoger a Hárpalo. Los políticos moderados, comprendiendo todo el peligro de la situación, llamaban a la cautela. Al principio, Demóstenes adoptó una postura firme. Se opuso a dejar entrar en la ciudad al tesorero fugitivo. Comprendía que era una aventura descabellada que llevaría a Atenas a la ruina. Bajo su influencia, la asamblea del pueblo decidió denegar el asilo a Hárpalo. Sin embargo, poco tiempo después, Hárpalo regresó, ya sin sus tropas, y esta vez se le permitió entrar en la ciudad como particular. Sus tesoros fueron puestos bajo arresto en la Acrópolis. Y aquí comenzó lo más interesante. Hárpalo, estando en Atenas, comenzó a repartir generosamente sobornos, intentando comprar el apoyo de los políticos atenienses. Poco después, los embajadores de Alejandro y de su gobernador Antípatro exigieron a los atenienses que les entregaran inmediatamente al criminal fugitivo. Los atenienses arrestaron a Hárpalo, pero al recontar sus tesoros, que debían ser entregados a los macedonios, se descubrió un terrible desfalco. Inicialmente, Hárpalo había declarado que traía 700 talentos. En la Acrópolis, en cambio, solo había 350. ¿Dónde había desaparecido la mitad del oro? Por la ciudad corrieron rumores de que el dinero había sido repartido como sobornos a los oradores más influyentes. El principal sospechoso fue Demóstenes. Según la versión expuesta por Plutarco y otras fuentes hostiles a él, los acontecimientos se desarrollaron así. Durante la primera discusión del caso de Hárpalo, Demóstenes se opuso firmemente a él, pero al día siguiente se presentó en la asamblea del pueblo con la garganta vendada e hizo señas para indicar que no podía hablar. Los bromistas de la multitud inmediatamente hicieron circular un chiste, que el orador no sufría de angina, sino de argirangina, que proviene de la palabra griega que significa plata. Según los rumores,
Por la noche Hárpalo le envió a Demóstenes una lujosa copa de oro y 20 talentos de plata. El orador sobornado cambió su posición y comenzó a defender al fugitivo. ¿Hasta qué punto es cierta esta historia? Es una de las cuestiones más controvertidas de la biografía de Demóstenes. Sus partidarios afirmaban que todo era una vil calumnia, difundida por sus enemigos del partido pro-macedonio. Decían que el propio Demóstenes había propuesto llevar a cabo una investigación y llevar a juicio a cualquiera que fuera sorprendido aceptando sobornos. No obstante, se nombró una comisión del Areópago para investigar el caso. Y su veredicto fue impactante. Demóstenes fue nombrado entre los que habían recibido un soborno de 20 talentos. El tribunal lo condenó a pagar una enorme multa de 50 talentos. Al no poder pagar tal suma, el más grande orador de Atenas, el hombre que durante décadas había luchado contra el oro macedonio, fue acusado de corrupción y arrojado a la cárcel. Fue la mayor caída de su vida. La vergüenza, la humillación, el colapso de todo por lo que había luchado. Poco después logró escapar de la cárcel y se exilió, estableciéndose en la isla de Egina, desde donde contemplaba con anhelo las costas de su Ática natal. ¿Fue culpable? Nunca lo sabremos con certeza. Quizás realmente cedió a la tentación, decidiendo que ese dinero podría utilizarse para la futura lucha por la libertad. Quizás fue incriminado por sus enemigos, que fabricaron pruebas. Quizás fue víctima de un compromiso político. Había que castigar a alguien para aplacar la ira de Alejandro, y Demóstenes, como el político antimacedonio más famoso, era la víctima ideal. Sea como fuere, su carrera parecía haber terminado de la manera más ignominiosa. Pero el destino le preparaba una última oportunidad. La oportunidad de regresar para liderar la última y desesperada batalla por la libertad de Grecia. El exilio de Demóstenes fue amargo y humillante, pero resultó ser breve. En el año 323 antes de nuestra era, en Babilonia, en la cima de su poder, Alejandro Magno murió repentinamente de fiebre. Tenía solo 32 años. La noticia de su muerte, al llegar a Grecia, tuvo el efecto de una bomba. Para los griegos, fue una señal del cielo. El tirano había muerto. Su imperio, sin cabeza, estaba a punto de desintegrarse en la lucha de sus generales, los diádocos. Era una oportunidad, quizás la última, para sacudirse el yugo macedonio. Atenas resurgió con nuevo vigor. El partido antimacedonio tomó inmediatamente el poder. La Asamblea del Pueblo, olvidando el vergonzoso asunto de Hárpalo, aprobó un decreto para el regreso de Demóstenes del exilio. Se envió una trireme estatal a buscarlo. Cuando desembarcó en el Pireo, una enorme multitud lo recibió, todos los magistrados, toda la ciudad. La gente lloraba de alegría, lo abrazaba, saludándolo como a un salvador. El Estado incluso pagó con cargo al tesoro su enorme multa. Fue el momento de su completa rehabilitación. Demóstenes se lanzó a la lucha con nueva energía. Se convirtió en el alma y el organizador de una nueva rebelión panhelénica que pasó a la historia como la Guerra Lamiaca. De nuevo, como antes, viajó en embajadas por el Peloponeso, convenciendo con su palabra a las póleis griegas de que se unieran a Atenas. Logró reunir un ejército y una flota imponentes. Al principio, el éxito acompañó a los griegos. El ejército aliado, bajo el mando del estratega ateniense Leóstenes, derrotó a las tropas del gobernador macedonio Antípatro y lo asedió en la ciudad de Lamia. Parecía que la victoria estaba cerca, pero entonces la suerte militar abandonó a los griegos. Leóstenes murió durante el asedio, y desde Asia comenzaron a llegar en ayuda de Antípatro los cuerpos de veteranos del ejército macedonio bajo el mando de los mejores generales de Alejandro. En el año 322 antes de nuestra era, la flota griega sufrió una aplastante derrota en la batalla de Amorgos, y luego, en la batalla de Cranón en Tesalia,
el ejército macedonio derrotó definitivamente a las fuerzas terrestres de la alianza griega. La rebelión fue sofocada. Esta vez no hubo piedad. Antípatro no repitió los errores de Filipo ni la generosidad de Alejandro. Exigió a Atenas una rendición incondicional. Los términos fueron crueles. La democracia ateniense fue abolida. Se introdujo un régimen oligárquico basado en el censo de propiedad. En la fortaleza ateniense de Muniquia se instaló una guarnición macedonia. Y, lo más importante, Antípatro exigió la entrega de todos los líderes del partido antimacedonio, principalmente Demóstenes, para su juicio y ejecución. Para Demóstenes y sus compañeros, esto significaba una sentencia de muerte. La Asamblea del Pueblo, ahora bajo el control de la oligarquía pro-macedonia, los condenó obedientemente a muerte. Demóstenes huyó de la ciudad, buscando refugio en los templos, que según las leyes griegas otorgaban el derecho de asilo. Fue entonces cuando se envió tras él al destacamento de Arquias, el cazador de exiliados. Y fue entonces, en el templo de Poseidón, en la isla de Calauria, cuando se desarrolló la última escena de su vida, con la que comenzamos nuestro relato. Rechazando las falsas promesas, prefirió la muerte a la humillación. Murió como un hombre libre, fiel a sus ideales hasta el final. Así terminó la vida de Demóstenes. Pero su legado resultó ser más duradero que los imperios. Sus discursos se convirtieron en la cima del arte oratorio mundial, un modelo para generaciones de políticos y rhétores, desde Cicerón en la antigua Roma hasta Winston Churchill en el siglo XX. Su biografía, contada por Plutarco, se transformó en una lección eterna sobre la fuerza de la voluntad humana, capaz de superar cualquier defecto físico. Pero su principal legado es la idea misma a la que sirvió. Fue la última voz de un mundo moribundo, el mundo de los ciudadanos libres que decidían por sí mismos su destino. Perdió la batalla contra el curso inexorable de la historia, que conducía a la creación de vastos imperios monárquicos. Desde el punto de vista del pragmatismo, su política fue un fracaso. Realmente llevó a su ciudad a la derrota. Pero desde el punto de vista de los valores eternos, la libertad, la dignidad, el patriotismo, su vida fue una hazaña. La historia de Demóstenes es un dilema eterno. ¿Qué es mejor? ¿La prosperidad bajo el gobierno de un gobernante ilustrado pero absoluto, o una vida llena de peligros y errores, pero libre? ¿Qué es más importante, el resultado o el proceso mismo de la lucha? Demóstenes dio su respuesta a esta pregunta, y pagó por ella con su vida. Demostró que a veces una derrota es más gloriosa que una victoria, y que una palabra dicha en defensa de la libertad nunca muere. Sigue resonando a través de los siglos, como el rugido de las olas del mar contra las que una vez afiló su voz inmortal. Han escuchado la historia de Demóstenes, la historia de cómo la debilidad puede convertirse en fuerza y la palabra en un arma. Gracias por su tiempo y atención. Si desean seguir sumergiéndose en las páginas más dramáticas y ambiguas de la historia mundial, suscríbanse a nuestro canal, dejen sus comentarios y compartan este relato con aquellos a quienes pueda interesar. Nos esperan muchos más viajes en el tiempo.